Bienvenidos chicos a la sesión virtual del día de hoy. La clase anterior realizamos la gran mayoría de dudas o de cuestionarios que nos planteaban en este ejercicio y únicamente nos quedó pendiente el cálculo de la altura máxima que el chorro que sale por el punto 5 alcanza justo aquí en el que llamamos el punto número 6. Siempre que en un ejercicio de Bernoulli, o siempre que en un diseño ingenieril como tal nos pidan determinar la altura máxima que alcanza un chorro, podemos perfectamente aplicar las ecuaciones de tiro parabólico. La trayectoria que sigue el chorro una vez sale de la boquilla es una trayectoria parabólica, y realizando un repaso de este movimiento parabólico y de cómo se comportan las velocidades a medida que la partícula con movimiento parabólico sigue su trayectoria, podríamos recordar y concluir lo siguiente. Si asumimos que la resistencia del aire alrededor del chorro es despreciable, podríamos decir que el vector velocidad en X es exactamente el mismo en todos los puntos. Por el contrario, la componente del vector velocidad en la dirección y, siendo mis ejes coordenados x y y estos, x horizontal y y vertical, esas componentes de la velocidad en la dirección y sí van variando. Justo cuando el chorro con su trayectoria parabólica sale por la boquilla, esa componente de la velocidad en la dirección y es la máxima posible. A medida que asciende, el chorro se va viendo desacelerado por el efecto de la gravedad que actúa hacia abajo en dirección contraria hacia donde está subiendo el chorro. Por lo tanto, el vector velocidad va disminuyendo hasta que justo aquí, en el punto 6, en el punto de altura máxima, el vector velocidad en la dirección y vale 0. Conforme el chorro va bajando, el vector velocidad en la dirección y ahora sí actúa, o ahora sí es acelerado o aumentado debido a la acción de la gravedad. Por lo tanto, el vector velocidad en la dirección y comienza a aumentar hasta que se hace 0 justo en el punto en el que choca con el suelo o con una superficie sólida. Conclusión respecto a esto, podemos decir tranquilamente que en el punto 6, correspondiente al punto de altura máxima, la velocidad total, es decir, la resultante de las velocidades, únicamente tendría en cuenta la componente del vector en la dirección X. Repito, la componente en la dirección Y es 0 y la componente en la dirección X es la misma que en todos los puntos. Conclusión. Nuestra velocidad en el punto 6 es exactamente igual, o nuestra magnitud de la velocidad en el punto 6 es exactamente igual a la componente en X de la velocidad en todos los puntos de la trayectoria parabólica. Justo aquí en la salida de la boquilla, que habíamos llamado nuestro punto 5, en la sesión virtual habíamos calculado que la velocidad en ese punto era 24.3 metros sobre segundo. Si queremos determinar la velocidad en X en ese punto 5, este vector velocidad 5 es en la dirección del chorro, sabemos que el ángulo entre el vector velocidad 5 y el vector velocidad en X vale 30 grados, era uno de los datos que me daba el ejercicio.
Por lo tanto, el vector velocidad en X sería igual a el vector 24.3 metros sobre segundo multiplicado por el coseno del ángulo 30 para obtener el cateto adyacente, que es el cateto en la dirección X. Al reemplazar esto en una calculadora, podrán obtener que el vector velocidad en X es exactamente igual a 21.04 metros sobre segundo. Si sabemos que el vector velocidad en X en 5 vale 21.04 metros sobre segundo, esa es exactamente la magnitud del vector velocidad en X en todos los puntos, y como en el punto 6 la magnitud de la velocidad únicamente considera la magnitud de ese vector velocidad en X, entonces tranquilamente podemos afirmar que la magnitud de la velocidad en 6 también es 21.04 metros sobre segundo. Básicamente con este análisis de tiro parabólico logramos determinar que la velocidad en el punto 6 es esta, 21.04. Si ya tenemos la velocidad en el punto 6, podemos aplicar un Bernoulli entre la línea de corriente que une el punto 0 y que une el punto 6. Recordemos de la sesión virtual anterior, la constante de Bernoulli o la suma de las tres cabezas en el punto 0 vale 90 metros. Y en el punto 6 tenemos P6 sobre gamma. La presión en el punto 6, como es un chorro libre sometido a presión atmosférica, es 0, por lo tanto este término se nos hace 0, más la velocidad en 6 al cuadrado sobre 2g, la velocidad en 6 la acabamos de determinar, entonces ese término lo conocemos, 21.04 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2g, más Z6, que es la altura del punto 6 respecto al datum o nivel de referencia. Justo eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Calcular esa altura máxima del punto 6, es decir, esa Z6. Al despejar Z6 de esta ecuación, obtenemos que es igual a 67.43 metros. Esta es entonces la altura máxima que alcanza el chorro en ese punto 6. Si queremos saber cuánto es la altura que el chorro alcanza respecto a la boquilla, simplemente restamos la cota del chorro en el punto 6 y la cota de la boquilla en el punto 5, es decir, 67.43 metros menos la cota del punto 5, que son 60 metros. Por lo tanto, esta altura es igual a 7.43 metros. El chorro al salir de la boquilla alcanza en su punto máximo una altura vertical respecto a la boquilla de 7,43 metros. 7,43 metros es una gran altura. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente. 1. Estamos despreciando la resistencia del aire alrededor del flujo del chorro, la cual en realidad ejercería pérdidas y retardaría el flujo. Por lo tanto, si consideramos esa resistencia del aire, esta altura debería ser menor. Y adicionalmente, recuerden que Bernoulli asume que la energía en todos los puntos es la misma. Y justamente por eso es que la línea de energía nos dio horizontal y con una cota siempre igual a 90 metros. Pero en la sesión virtual anterior les decía que en realidad el flujo a medida que avanza en la tubería sufre ciertas pérdidas de energía. Esas pérdidas de energía es la que van a aprender a calcular en su curso de hidráulica. En realidad, si consideramos esas pérdidas de energía, esta altura máxima que alcanza el chorro en realidad sería menor.
al considerar que el flujo llega al punto 5 con menos energía, también se consideraría que llega al punto 6 con una menor altura. Por lo tanto, esta altura de 7.43 metros sería una altura ideal sin considerar pérdidas de energía ni la resistencia del aire alrededor del chorro. En la sesión virtual del día de hoy nos concentraremos entonces en una ecuación complementaria a la ecuación de Bernoulli. Esa ecuación es conocida con el nombre de la ecuación de trabajo y energía. La gran diferencia entre la ecuación de Bernoulli y la ecuación de trabajo y energía es que la ecuación de Bernoulli se aplica entre dos puntos, 1 y 2, sobre una línea de corriente. En cambio, la ecuación de trabajo-energía se aplica sobre un volumen de control, muy similar a como hacíamos con la ecuación de conservación de masa. Adicionalmente, en la ecuación de trabajo y energía, que es esta que les redacto en este pedazo del tablero, miren bien que es muy similar a la ecuación de Bernoulli, es decir, se aplica entre las secciones 1 y 2 del volumen de control, y en esas secciones 1 y 2 tenemos la cabeza de presión, la cabeza cinética y la cabeza potencial en el punto 1, y la cabeza de presión, la cabeza cinética y la cabeza potencial en el punto 2. Sin embargo, en esta ecuación de trabajo-energía mecánica aparecen los términos de la energía que aportan o que sustraen del flujo las turbomáquinas. En este caso, en esta clase, vamos a hablar de la energía que aporta una bomba. Generalmente las bombas se utilizan para entregar la energía al flujo y permitirme subir el fluido desde un punto A hasta un punto B que se encuentra más alto que el punto A. En cambio, la turbina sirve para todo lo contrario. La turbina le roba energía al flujo, y esa energía que roba la turbina es la que posteriormente se utiliza para la generación de energía eléctrica que llega a nuestras viviendas. Miren bien entonces que esta cabeza de energía que entrega la bomba aparece aquí en la ecuación de trabajo-energía, y la que quita la turbina aparece aquí en la ecuación de trabajo y energía. Adicionalmente, al lado derecho consideraremos dos términos adicionales, HF y HL, que más adelante en la sesión virtual discutiremos. Vamos a llamarlos término 1, el de la bomba, término 2, el de la turbina, término 3, HF, y término 4, HL. Vamos a irlos describiendo uno a uno en esta sesión virtual. Comencemos entonces con el término número 1. EB en la ecuación de trabajo-energía representa o es denominado la cabeza de la bomba. Y físicamente representa la energía por unidad de peso, repito, representa la energía por unidad de peso que la bomba le está entregando al fluido. Físicamente, esa cabeza de la bomba se puede interpretar de la siguiente forma. Si tenemos una red de tuberías, y justo en este punto tenemos la conexión hacia un edificio de 20 pisos, si asumimos 2.5 metros por piso, tenemos una altura total del edificio de aproximadamente 50 metros.
Y generalmente, en este punto de la red, se instala una turbomáquina, una bomba, que va a permitir impulsar el fluido, va a permitir impulsar el agua que la red de PM entrega al edificio hasta el último piso. Recuerden que todas las cabezas de esta ecuación, que representan la energía por unidad de peso, tienen unidades de metros. La cabeza de la bomba también tiene unidades de metros. Y físicamente, ¿cómo se puede interpretar esa cabeza de la bomba? ¿Cuánto debe ser la cabeza EB que la bomba que yo instalo en este punto deberá tener para garantizar que el fluido llegue hasta el último piso? Esa cabeza de la bomba, siendo muy olímpicos, debe ser aproximadamente de 50 metros. Miren entonces bien que esa cabeza de la bomba representa aproximadamente hasta qué altura respecto a este punto la bomba me permitirá subir el fluido. Cuando hablamos de las turbomáquinas, bombas y turbinas, aparece un concepto muy importante y es la potencia de esas turbomáquinas. Cuando un ejercicio o cuando en un diseño ustedes necesiten determinar la potencia de la turbomáquina, la potencia de la bomba en este caso, van a proceder de la siguiente manera. Antes de darles la ecuación para el cálculo de la potencia de la bomba, hagamos un breve paréntesis y repasemos unos conceptos físicos que ustedes deberían tener claros a estas alturas de las carreras. Sin embargo, es importante repasarlos para garantizar el entendimiento del cálculo de estas potencias. Primero, el concepto de trabajo, chicos. Recuerden que el trabajo resulta de aplicar una fuerza sobre un objeto. Pero no basta con aplicar una fuerza. Para que haya trabajo, esa fuerza tiene que generar un desplazamiento en el objeto. Por lo tanto, por ejemplo, si existe una pared inamovible y una pared rígida, y nos dedicamos a empujar esa pared mediante una fuerza F, a pesar de que estamos ejerciendo una fuerza sobre la misma, como no podemos generar un desplazamiento sobre el objeto en el cual aplicamos la fuerza, entonces el trabajo neto será cero, no hay desplazamiento. Sin embargo, cuando un pesista aplica una fuerza hacia arriba, si la fuerza es lo suficientemente grande, es capaz de ejercer un desplazamiento sobre las pesas. Es decir, la posición inicial de las pesas va a ser menor a la posición final de las mismas. Esa distancia es la que conocemos como un desplazamiento. El trabajo va a ser entonces el producto punto entre el vector fuerza con el que el pesista está levantando la pesa, producto punto el vector desplazamiento ds, o el desplazamiento como tal generado sobre las pesas.
En este caso el trabajo neto es diferente de cero, porque efectivamente la fuerza ejercida por el pesista sí está generando un desplazamiento sobre el objeto en el cual aplica la fuerza. Con base a estos ejemplos, tenemos repasado nuestro concepto de trabajo. Ahora, ¿cómo se relaciona ese concepto de trabajo con la energía? Por eso es que esta ecuación se llama la ecuación de trabajo y energía, porque parte del principio de trabajo-energía que nos dice que cualquier cambio en el trabajo, ya sea aumento o disminución en el trabajo, va a generar un cambio en la energía. Es decir, un aumento o una disminución en la energía. Apliquemos este principio de trabajo-energía al ejemplo de nuestro pesista. En este caso, hay un aumento en el trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza que estamos aplicando está generando un desplazamiento positivo en el objeto sobre el cual se aplica la fuerza. Al aumentar el trabajo sobre las pesas, ¿qué está pasando con la energía de las pesas? Obviamente está aumentando. Miren bien que a medida que la pesa va subiendo, ese aumento en el trabajo, ¿qué tipo de energía le imprimió a las pesas? Energía cinética. A medida que sube, las pesas llevan una velocidad y por lo tanto la energía cinética, a medida que suben, es mayor que la energía cinética que tenía al principio, que era cero porque las pesas estaban quietas. Y al final, cuando el pesista logra llevar las pesas a su posición máxima, ese aumento en el trabajo genera un aumento en la energía final. ¿Por qué? Porque la energía potencial en esta posición final es mayor a la energía potencial que tenía en la posición inicial. En palabras sencillas, la altura final es mayor a la altura inicial. Este ejemplo se puede extrapolar a muchas condiciones de la ingeniería o a muchos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estamos manejando un vehículo. Cuando aceleramos, el trabajo que el vehículo hace aumenta. ¿Por qué? Porque el motor ejerce una fuerza sobre el vehículo y esa fuerza ejerce un desplazamiento. A medida que aceleramos, el vehículo avanza. Ese aumento en el trabajo sobre el vehículo genera un aumento en su energía. Un aumento en su energía cinética, porque a medida que el vehículo avanza aumenta su velocidad, y puede llegar a generar aumentos en su energía potencial. Por ejemplo, si estamos subiendo una loma, el vehículo cada vez alcanza mayor altura o mayor energía potencial. Entonces miren bien que esto es un principio muy básico, que es de fácil aplicación a muchos ejemplos de la vida cotidiana y a muchos ejemplos de la ingeniería. Finalmente, ya teniendo claros esos conceptos de trabajo y energía, la pregunta es: ¿de dónde sale la potencia? La potencia será simplemente el aumento o la disminución en la energía, pero por unidad de tiempo. Si tú tomas la energía entregada a un objeto o quitada de ese objeto y la divides por el tiempo transcurrido, entonces se obtiene esa potencia. Discutamos un poquito las unidades. Para el caso del trabajo, es el producto punto entre fuerza y distancia. Sus unidades en sistema internacional serán Newton metro. Las unidades de la energía, miren bien que trabajo y energía están igualados, por lo tanto, las unidades de la energía también serán Newton metro. Esto es lo mismo que los joules. Y finalmente, la energía dividido el tiempo tendrá unidades de joules sobre segundo o Newton metro sobre segundo, que es lo mismo que los watts o los vatios. Estos watts son entonces las unidades de la potencia.
La potencia de la bomba, con base a este repaso que hicimos de trabajo, energía y potencia, se calcula simplemente como el triple producto entre el gamma o peso específico del fluido bombeado. Si es agua, el gamma del agua; si es aceite, el gamma del aceite, por el caudal bombeado por la cabeza de la bomba. Físicamente, ¿cómo se interpreta ese triple producto? El producto entre gamma y caudal, miren bien que tiene unidades de newton sobre metro cúbico, unidades del peso específico, y las unidades de caudal, metros cúbicos sobre segundo. Básicamente, ¿qué tenemos aquí? Como se cancelan metros cúbicos con metro cúbico, nos quedan en unidades de newton. Al multiplicar el gamma por el caudal, estamos obteniendo el peso del fluido que está pasando por la bomba por unidad de tiempo. Repito, al multiplicar gamma por caudal, básicamente lo que obtenemos es el peso del fluido que está siendo bombeado por unidad de tiempo. Si este producto nos da 100 newtons sobre segundo, quiere decir que la bomba está bombeando 100 newtons de agua o de fluido por unidad de tiempo. O sea, en cada segundo bombea 100 newtons de agua, o una cantidad de agua cuyo peso es 100 newtons. Finalmente, se multiplica por EB, o sea, por la distancia a la cual vamos a subir ese fluido, porque miren bien que si yo quiero subir un fluido de un punto A un punto B que está más alto, la fuerza que debo ejercer para subirlo de A hasta B es igual al peso. ¿Qué es lo único que se opone a que yo lo suba? El peso que apunta hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza que yo debo ejercer hacia arriba es esta, el peso. Si yo esa fuerza que debo ejercer para subirlo lo multiplico por la distancia a la cual lo voy a subir, básicamente estoy obteniendo, mediante el producto entre peso y distancia, el trabajo que yo le debo aplicar al fluido para subirlo esta distancia. Eso nos queda en unidades de newton por metro, es decir, en unidades de joules. Pero si ese trabajo que estoy aplicando para subir el fluido lo divido por el tiempo transcurrido, recuerden que trabajo dividido tiempo nos da la potencia que necesito. Es decir, básicamente aquí tenemos la potencia necesaria para subir este fluido de un peso determinado cierta distancia. Repito que esto es muy importante. Aquí tenemos la potencia que necesita el fluido, o que necesita que sea entregada por la bomba al fluido para que ese fluido de un peso determinado sea subido esta distancia. Miren bien que eso queda con unidades de newton el peso, distancia metro y tiempo segundo. Esto es igual a lo que acabamos de discutir. Tiene unidades de potencia, es decir, de watts. Finalmente, aparte de la potencia de la bomba, es necesario realizar un cálculo adicional bien importante a la hora de determinar o de describir el efecto de la bomba sobre el flujo. Ese cálculo es conocido con el nombre de la eficiencia de la bomba. La eficiencia se suele representar con esta letra N con un garabatico al final. Se da en porcentaje y se calcula mediante la relación entre la potencia hidráulica de la bomba y la potencia eléctrica.
Obviamente, como está en porcentaje, hay necesidad de multiplicar esta relación por 100. ¿Qué quiere decir esta fórmula sencilla? Miren bien, chicos. La potencia hidráulica de la bomba ya aprendimos cómo determinarla. Es el triple producto entre gama, caudal y cabeza de la bomba. Y físicamente representa la potencia que el flujo necesita para ser subido determinada distancia. Esta es la potencia que la bomba como tal le está entregando al fluido. Por el contrario, la potencia eléctrica es la que la bomba necesita para funcionar. Es decir, es la que la bomba está tomando, por ejemplo, de un tomacorriente. Ustedes llegan y enchufan la bomba a un tomacorriente, la bomba toma energía eléctrica de ese tomacorriente, esa es entonces la potencia eléctrica que la bomba está tomando. Entonces, funciona de la siguiente manera. La bomba toma energía, esa energía hace mover las aspas o los álabes de la bomba y en este punto le entrega energía al flujo. Repito, la bomba toma energía del tomacorriente y esa energía la utiliza para funcionar y entregarle energía al flujo. En palabras sencillas, la potencia hidráulica es la que la bomba entrega y la potencia eléctrica es la que la bomba toma del tomacorriente para ella funcionar. Si es una bomba que funciona con gasolina, entonces es la potencia que toma del combustible. Un ejemplo de esta eficiencia sería el siguiente. Supongan que la bomba está entregando 90 kilowatts al flujo, dividido la potencia eléctrica. Resulta que esa misma bomba está recibiendo del tomacorriente 100 kilowatts, es decir, 100 joules por segundo, la energía por unidad de tiempo que ella está tomando. Multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje y esto nos da una eficiencia del 90%. ¿Qué quiere decir ese 90%? Que de los 100 kilowatts que la bomba está tomando del tomacorriente, la bomba solo está entregándole el 90% de esos 100 kilowatts al flujo, es decir, le está entregando al flujo 90 kilowatts. ¿Qué pasó con los 10 kilowatts restantes que no les está entregando al flujo? Esos 10 kilowatts que aparentemente desaparecieron, en realidad son pérdidas de energía o pérdidas de potencia. ¿Esa potencia dónde se pierde? Cuando ustedes escuchan las bombas del laboratorio funcionar, escuchan que esas bombas hacen mucho ruido. En ese ruido se genera fricción y se genera calor. Esa potencia o esos 10 kilowatts que se pierden, se están perdiendo en ruido, calor y fricción. Básicamente aquí tenemos cuánto es capaz de aprovechar la bomba de lo que toma del tomacorriente. Aprovecha solo el 90%. Sigamos ahora con el término número 2 de nuestra ecuación trabajo-energía. El término número 2, miren bien que está restando, y corresponde a la cabeza de la turbina. Así como EB es la cabeza que la bomba le entrega al flujo, ET es la cabeza que la turbina le quita al flujo. Siendo rigurosos, la cabeza de la turbina representa la energía que la turbina le quita al flujo por unidad de peso. Recuerden que las cabezas en esta ecuación que tienen o que representan energía por unidad de peso tienen unidades de metros. Tengan en cuenta que las bombas entregan energía al flujo, mientras que las turbinas le quitan energía al flujo. ¿Cómo funciona o cómo se puede interpretar este concepto de la cabeza de la turbina? Supongan que esta de color azul es la red de acueducto.
Y justo en este punto, la constante de Bernoulli en esa red de acueducto son 20 metros. Recuerden bien que la constante de Bernoulli de 20 metros representa la suma de las tres cabezas: cabeza de presión, cabeza cinética y cabeza potencial. Y representa la energía total del flujo en este punto. Energía total por unidad de peso. Si en este punto el flujo tiene una energía total por unidad de peso de 20 metros, y justo aquí tengo un edificio de 20 metros de altura, si yo no considero las pérdidas de energía que hay entre el punto A y el punto B, y a sabiendas de que en este punto la energía del flujo son 20 metros, yo podría deducir que el flujo tiene la energía suficiente o la cabeza suficiente como para llevar el flujo o el fluido hasta el último piso del edificio. Pero ¿qué pasa si yo aquí justo antes de llegar al punto A coloco una turbina dentro de la red de acueducto? Esa turbina le roba la energía al flujo y posteriormente esa energía que roba se utiliza mediante equipos adecuados para producir energía eléctrica para ser vendida al mercado energético. Si esta turbina tiene una cabeza de energía ET igual a 15 metros, quiere decir que justo en este punto, llamémoslo C, donde instalamos la turbina, le estamos robando al flujo mediante esa turbina una cabeza de 15 metros. Si en C le robamos 15 metros de cabeza, ya el flujo llegaría a no con 20, sino con 5 metros. Pregunta: ¿con esta cabeza de 5 metros el flujo es capaz de llevar el fluido hasta el último piso que se encuentra a 20 metros de altura? La respuesta es no. Con esta cabeza de energía de 5 metros, si despreciamos las pérdidas, el fluido sería capaz de llegar únicamente hasta una altura máxima igual a los 5 metros. Básicamente porque la turbina le está robando energía al flujo. Al igual que discutimos con la cabeza de la bomba, también podemos calcular la potencia de la turbina. Se calcula de forma similar como el triple producto entre el gamma del fluido turbinado por el caudal que pasa por la turbina por la cabeza de la turbina. Recuerden que el producto entre gamma y caudal tiene unidades de newton sobre metro cúbico, caudal metro cúbico sobre segundo, se cancela metro cúbico con metro cúbico y el producto entre gamma y caudal nos quedan unidades de newton sobre segundo. Esto, al igual que analizamos en el caso de la bomba, representa el peso del fluido que está pasando por la turbina en cada segundo. Es decir, si por la turbina pasa en un segundo una cantidad de agua y esa cantidad de agua pesa 100 newton, quiere decir que por la turbina están pasando 100 newtons de agua por segundo. Al multiplicar por la cabeza de la turbina en metros, nos quedan unidades de watts sobre segundo, newton metros son joules sobre segundo, que es lo mismo que watts. Sin embargo, en este caso, la potencia de la turbina no representa la potencia que la turbina le entrega al fluido, sino al contrario, representa la potencia que la turbina le está robando al fluido. Este gamma por Q por ET es la potencia o la diferencia entre la potencia a la entrada y a la salida de la turbina. Si la potencia a la entrada de la turbina es A y la potencia a la salida de la turbina es B, yo sé que la potencia a la salida de la turbina o la potencia del fluido a la salida de la turbina es más pequeñita.
Yo debo decir entonces que la potencia a la salida de la turbina le debo sumar la potencia que se robó la turbina, gamma por Q por ET, para que me dé la potencia a la entrada de la turbina. Esto representa lo que se robó nuestra turbomáquina. Respecto a la cabeza de la turbina, también podemos realizar el tercer cálculo, correspondiente a la eficiencia de la turbina. Se representa también con la letra N, se da en porcentaje y se calcula como la potencia generada dividido la potencia hidráulica como está en porcentaje, no olviden multiplicar por 100. En este caso la interpretación se hace un poco diferente. Recuerden que en la eficiencia de la bomba la potencia hidráulica salía en el numerador, ya en la eficiencia de la turbina sale en el denominador. ¿Cómo se interpreta esta eficiencia? La potencia generada es la potencia que la turbina entrega para generación. Es decir, el fluido mueve los álabes de la turbina y esa energía de movimiento es utilizada para generar. Potencia generada. Es decir, la turbina le entrega a los equipos de generación cierta potencia. Supongan que la turbina le está entregando a los equipos de generación 90 kilowatts de potencia. Esos equipos de generación utilizan esos 90 kilowatts de potencia para generar energía que posteriormente es vendida al mercado energético y posteriormente llega a nuestras viviendas para que podamos prender la luz o para que podamos prender un bombillo. La potencia hidráulica es esta de aquí, es el producto entre el gamma del fluido turbinado, el caudal turbinado y la cabeza de la turbina. Esta potencia hidráulica es la que la turbina le está robando al flujo o la que el flujo le está entregando a la turbina. Si el flujo le está entregando a la turbina 100 kilowatts, pero la turbina solo es capaz de entregarle 90 kilowatts a los equipos, ¿qué pasa con esos 10 kilowatts que se están perdiendo? Al igual que en el caso de la bomba, esos 10 kilowatts son pérdidas debido a fricción, debido al giro de los álabes de la turbina, calor que se genera durante ese giro y también ruido. Entonces repito, el flujo le entrega a los álabes 100 kilowatts de potencia, pero la turbina solo es capaz de entregarle a los equipos generadores 90 kilowatts. En este ejemplo, la eficiencia de nuestra turbina sería del 90%. Ese 10% que no se está aprovechando, no se está entregando a los equipos de generación, se pierde en formas de calor, fricción, ruido, entre otras. Recuerden que estos 90 y 100 kilowatts son valores numéricos que me estoy inventando a modo explicativo y a modo ejemplificador. En cada ejercicio, la potencia generada y la potencia entregada o hidráulica pueden ser diferentes. Habrá que calcularlos en cada ejercicio o en cada diseño de ingeniería. Finalmente, discutamos los términos 3 y 4 de esta ecuación. Antes de discutir estos términos, respeten con mucho cuidado los signos de EB y de ET. Tengan en cuenta que la cabeza de la bomba siempre se suma al lado izquierdo de la ecuación y la cabeza de la turbina siempre se resta al lado izquierdo de la ecuación. Se suma porque la bomba le entrega energía al flujo, se resta porque la turbina le quita energía al flujo. Si quieren poner estos términos al lado derecho, la cabeza de la bomba pasaría restando y la cabeza de la turbina pasaría sumando.
Sin embargo, mi recomendación es que siempre los sumen y los resten respectivamente para bomba y turbina al lado izquierdo de la ecuación. Los términos 3 y 4, vamos a explicarlos juntos, representan las pérdidas de energía. Como son pérdidas de energía, se suman al lado derecho de la ecuación. ¿Por qué se suman al lado derecho de la ecuación? Pues porque si los pasamos al lado izquierdo, pasarían restando, es decir, pasarían a restar energía, pérdidas. HF representa las pérdidas de energía por fricción. Esas pérdidas de energía por fricción se dan en toda la longitud de la tubería. Si yo tengo una red como esta, con un codo de 90 grados aquí, otro codo de 90 grados aquí, y una ampliación justo acá, las pérdidas de energía se dan desde el punto 0 hasta el punto 1 de nuestra red, y son debidas a la fricción entre el fluido y las paredes de la tubería en todo este recorrido. En mecánica de fluidos no vamos a estudiar las ecuaciones disponibles en la literatura para el cálculo de estas pérdidas por fricción, eso lo van a estudiar ustedes en sus cursos de hidráulica. Sin embargo, si en un ejercicio de las actividades evaluativas de mecánica de fluidos les dicen que las pérdidas por fricción en un tramo de tubería son de 30 metros, que ya ustedes saben que HF es igual a 30 metros y que se suma al lado derecho de la ecuación. Eso es lo máximo que puede pasar en mecánica de fluidos, que se las mencionen, pero que les den el valor directo ya calculado de cuánto valen esas pérdidas por fricción. Ustedes lo único que tienen que hacer es saber dónde meterlo en la ecuación. Les pueden dividir esas pérdidas por fricción por tramos. Es decir, supongan que este primer tramo de la red es una tubería de concreto. Entonces a ustedes les pueden decir que del punto 0 al punto 1 las pérdidas por fricción son de 20 metros. Recuerden que todos los términos en esta ecuación representan energía por unidad de peso, es decir, estos 20 metros son la energía que se pierde por fricción por unidad de peso. Y esa energía por unidad de peso lleva unidades de cabeza o de longitud en metros. Mientras que si el segundo tramo es de PVC, el ejercicio les puede decir que las pérdidas por fricción en el tramo de PVC, es decir, de 1 a 2, son 10 metros. No se vayan a enredar con esto. Si ustedes les dan las pérdidas por fricción por tramos, saben que las pérdidas por fricción en el tramo completo son la suma de las pérdidas por fricción de 0 a 1 más las pérdidas por fricción de 1 a 2. Es decir, 20 más 10, 30 metros. Este 30 metros, que es la pérdida por fricción total, se reemplaza aquí sumando al lado derecho de la ecuación trabajo-energía. El segundo término, HL, representa las pérdidas locales que se dan en la red. Las pérdidas locales son pérdidas puntuales, como lo dice su propio nombre, que se dan en puntos específicos de nuestra red y son debidas a accesorios en la red. El hecho de que el flujo pase por este codo y por esta ampliación implica que en el punto A, en el punto B y en el punto C de la red se generan pérdidas locales.
Veamos por qué. Veamos por qué en los accesorios se dan pérdidas de energías locales. Por ejemplo, en el punto C que teníamos una ampliación, ¿qué ocurre? Que se dan pérdidas locales. La tubería viene con un diámetro pequeño y se amplía a un diámetro más grande. ¿Qué hacen las líneas de corriente dentro de la tubería? En este primer tramo de menor diámetro vienen rectas y paralelas. Como llevan cierta velocidad, ellas no se abren inmediatamente en la ampliación. Esa velocidad o inercia que llevan hace que la apertura de las líneas de corriente o líneas de flujo sea progresiva. Se demore cierta distancia en que las líneas de corriente del flujo se abren completamente. Miren bien entonces que las líneas de corriente se abren de esta manera hasta ocupar nuevamente toda el área transversal de la tubería con mayor diámetro. ¿Qué pasa en estas pequeñas cámaras que quedaron en las esquinas? No quedan llenas de aire, en realidad ahí hay agua, pero hay agua que está en constante recirculación. Aquí se nos forman entonces lo que es conocido como vórtices de recirculación. Ahí hay agua estancada que constantemente está dando vueltas o giros. Para que esos vórtices de recirculación que pinté de color rojo estén dando giros constantemente, necesitan energía. Es decir, ellos necesitan ser alimentados con energía para poder girar. Para poderse mover se necesita energía. ¿Y a quién le roban energía estos vórtices de recirculación para poder girar? Le roban la energía al flujo principal que representé con las líneas de corriente de color azul. Por lo tanto, justo donde están los vórtices de recirculación, hay un robo o una pérdida de energía. Por lo tanto, en el punto C habrá una pérdida local, llamémosla pérdida local en C, por ejemplo, de 0.5 metros. Este 0.5 metros me lo estoy inventando. Generalmente, esas pérdidas locales ustedes van a aprender muy bien a calcularlas en sus cursos de hidráulica, pero les doy por ahora una pequeña introducción o un abrebocas. Se suelen calcular como un factor K por la velocidad del flujo al pasar por el accesorio, en este caso por esta ampliación, al cuadrado sobre 2G. Este factor K es un factor que el fabricante de las ampliaciones nos entrega. Entonces, si ustedes están comprando una ampliación de PVC, ustedes van al catálogo de Papco, buscan las ampliaciones de tanto diámetro a tanto diámetro y el fabricante nos dice cuánto vale K para esa ampliación. Entonces, ustedes toman ese K, lo reemplazan aquí, aquí calculan la velocidad del flujo al pasar por la ampliación, la elevan al cuadrado, dividen por 2G y eso les debe dar la pérdida local justo en ese punto. Tengan en cuenta que como la velocidad a la entrada es mayor que a la salida del accesorio, ¿por qué? Porque el área a la entrada es de un tubo más pequeño, recuerden que en áreas pequeñas el flujo va más rápido, y el área a la salida es más grande, por lo tanto el flujo tiene más espacio para fluir y su velocidad disminuye. En las ampliaciones generalmente el fabricante nos dice el valor de K con qué velocidad se debe combinar. Entonces el fabricante le dice ese K vale 0.5 y trabájelo con la velocidad a la salida. Entonces ustedes aquí reemplazan la velocidad del flujo aquí en la sección de mayor diámetro. Si el fabricante les dice ese K vale 0.2, trabájelo con la velocidad a la entrada. Entonces ustedes trabajan con la velocidad en esta sección de menor diámetro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los puntos A y B, en los codos? En un codo pasa algo muy similar a lo que acabamos de discutir con la ampliación. Miren bien que las líneas de corriente vienen por esta sección muy rectas y paralelas. Pero esta línea de corriente no se ciñe o no se va pegadita a esta parte interna del codo.
como el flujo viene con una velocidad o con una inercia, en realidad ella avanza cierta distancia antes de volverse a adherir a la pared. Las líneas de corriente del flujo principal hacen algo entonces como esto. ¿Qué pasa en esta pequeña camarita? Lo mismo que acabamos de discutir en el caso de la ampliación. Aquí se nos forma un vórtice de recirculación que necesita de energía para estar girando, y esa energía se la roba al flujo principal que representamos con las líneas de corriente azules. Cada que el flujo pasa cerca a ese vórtice de recirculación, ese vórtice de recirculación le roba energía. Entonces en el codo hay una pérdida local de energía. Exactamente igual que en la ampliación se calcula como el K del codo por la velocidad del flujo al pasar por el codo al cuadrado sobre 2G. Vayan al catálogo del fabricante y averigüen para codos de 90 grados cuánto vale el K. Si al reemplazar esto les da 0.2 metros y la pérdida local en el codo que teníamos en B les da 0.3 metros, pues entonces el término HL que se mete en la ecuación es la sumatoria de todas las pérdidas locales, es decir, la pérdida local en la ampliación C más la pérdida local en el codo A más la pérdida local en el codo B. Punto 5 más punto 2 más punto 3 igual a 1 metro. Este 1 metro es la pérdida local total que se mete acá. De esa manera hemos discutido entonces la forma en la que se calculan y cómo se meten en la ecuación de trabajo-energía los términos adicionales: cabeza de bomba, cabeza de turbina, pérdidas por fricción y pérdidas locales. Recuerden que estos dos términos no se los vamos a poner a calcular directamente en mecánica de fluidos, esto lo harán en su próximo curso de hidráulica, pero repito, el ejercicio les puede decir que las pérdidas por fricción son 20 metros y las pérdidas locales 2 metros. Ustedes saben que esos 20 y 2 metros respectivamente se colocan a sumar aquí al lado derecho de la ecuación. Lo único que tienen que saber es dónde se reemplazan en la ecuación. Para terminar, analicemos este ejemplo. Supongan que tenemos una red de tuberías. Justo aquí la red de tuberías tiene una bomba y justo aquí la red de tuberías se encuentra con una turbina. Los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 son puntos donde hay instalados accesorios: codo 1, codo 2, codo 3, codo 4 y codo 5. Si ustedes aplican la ecuación de trabajo-energía entre la sección A en la entrada de la tubería y la sección B, un punto intermedio entre 3 y 4, tengan en cuenta lo siguiente: entre A y B hay una bomba, por lo tanto debo sumar la cabeza de la bomba. Pero de A a B no hay turbina, miren que la turbina está después de B, por lo tanto la cabeza de la turbina no se incluye en la ecuación. Para los términos HF y HL, HF sería únicamente las pérdidas por fricción que hay de A hasta B. Es decir, en la ecuación yo solo debo sumar al lado derecho las pérdidas por fricción de A hasta B. Las que hay de B en adelante no me interesan. Y en las pérdidas locales, yo solo debo sumar al lado derecho las pérdidas locales del codo 1, más las pérdidas locales del codo 2, más las pérdidas locales del codo 3. No debo incluir las pérdidas locales de los codos 4 y 5, porque esos codos no se encuentran en el tramo de A hasta B. Entonces, solo involucren en la ecuación aquellas cosas que hay entre las secciones entre las cuales estás aplicando la ecuación. Si por el contrario yo aplico mi ecuación de trabajo-energía mecánica entre A y C, siendo C,
vamos a colocar B aquí que me servirá para un ejemplo posterior, siendo C el punto a la salida de la red. Entonces, si mi ecuación de trabajo-energía mecánica la estoy aplicando de A hasta C, entonces ahí sí, de A hasta C aparecen la bomba y la turbina. Entonces debo sumarlas y restarlas respectivamente en mi ecuación. En las pérdidas por fricción y locales, ya las pérdidas por fricción deben ser las que se dan desde A hasta la salida de la red en C. Y de A hasta C, además de los codos 1, 2 y 3, aparecen los codos 4 y 5. Entonces debería sumar las pérdidas locales en 4 y en 5. Finalmente, hagamos un tercer ejemplo. Si ustedes quisieran, no nos interesa el motivo, pero si quisieran aplicar la ecuación de trabajo-energía ya de B hasta C, entre este punto y este punto de la red, miren bien que de B hasta C solo está la turbina. La bomba está por fuera de mi tramo de análisis BC. Entonces en la ecuación ya no se debería sumar la cabeza de la bomba. La cabeza de la turbina sí se resta, está entre B y C. Las pérdidas por fricción deberían ser de B hasta C. Y las pérdidas locales, miren que entre B y C solo están los codos 4 y 5. Entonces no debo considerar las pérdidas locales de los demás codos. Solo la suma entre 4 y 5. Los estaré esperando entonces de 3 a 4 de la tarde para resolverles las dudas e inquietudes que tengan respecto a este tema y respecto al ejercicio que resolví en la sesión virtual anterior. Hasta pronto.